descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. En el capítulo 2 de Joel, vemos la manifestación de la belleza y la justicia de Jehová. Ira severa por la rebelión y traición de Judá contra él, y misericordia extrema y derramamiento de bendiciones por su obediencia y arrepentimiento sincero. Esto se evidencia en el hecho de que Joel capítulo 2 se divide en dos partes, cada una de las cuales refleja un aspecto distinto del carácter divino de Dios. La primera mitad llega hasta el verso 17 y se trata de un ejército enemigo que invade y diezma a Judá por su insistente y prolongada rebelión contra Jehová. En la segunda mitad, que comienza en el verso 18, Jehová cambia el rumbo y restaura a Judá, y ahora castiga a las naciones por su maltrato a Judá e Israel. Cada uno de estos eventos está marcado como un día de Jehová, un día del Señor. No es uno solo, hay varios días de Jehová o días del Señor. La caída del reino del norte de Efraín e Israel en 723 a.C. fue uno de ellos. La invasión y el exilio del reino del sur de Judá en el 586 a.C. fue otro. La primera venida de Cristo en realidad representa otro día de Jehová de un tipo inusual, cuando la ira de Dios fue derramada sobre una persona para pagar por los pecados de todos. Y la segunda venida de Yeshua será otro de ellos, también de un tipo particular. Podría decirse que hay unos pocos más que, aunque técnicamente no están etiquetados como un día de Jehová, en efecto lo son, como la invasión de Canaán por Israel liderada por Josué, y siglos más tarde, la invasión romana de Jerusalén cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Joel ciertamente no es el primer profeta que habla de estas cosas, ni es el último. Otro de los profetas que habla de eso es Zacarías. Creo que la profecía es quizás un desafío muy difícil de entender, porque a veces es muy críptica y compleja. Por tanto, podemos entender mejor las palabras de Joel cuando agregamos algo de lo que dijeron los otros profetas sobre estos mismos eventos y lo que conduce a ellos. En lo que respecta a la restauración misericordiosa de Israel después de varios eventos de los días de Jehová, en los que Israel ha sido el blanco de la ira de Dios, aquí tenemos un pasaje de Zacarías que desarrolla más lo que dice la profecía de Joel, que comienza en el capítulo 2, verso 18. En Zacarías capítulo 1, versos 12 al 17 leemos: El ángel de Adonai dijo: Adonai Sebaot, ¿hasta cuándo seguirás sin tener misericordia de Jerusalén y las ciudades de Judá? ¿Has estado enojado con ellas en los últimos 70 años? Adonai respondió con palabras amables y consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: Así dice Adonai Sebaot: Estoy en extremo celoso por Jerusalén y Sión. Y asimismo, estoy en extremo enojado con las naciones que están tan confiadas, porque yo solo estaba un poco enojado con Jerusalén y Sión. Pero ellos hicieron el sufrimiento aún peor. Por esto Adonai dice: Volveré a Jerusalén con misericordia. Mi casa será reconstruida allí, dice Adonai Sebaot. Sí, un cordel para medir se extenderá sobre Jerusalén. Además,
proclama que Adonai Sebaot dice: mis ciudades volverán a rebosar de prosperidad. Adonai volverá a consolar a Sión y volverá a hacer de Jerusalén la ciudad de su elección. Zacarías profetizó alrededor del año 520 a.C., es decir, escribió 70 años después de que Babilonia invadió a Judá y exilió al pueblo, y justo antes de que los persas liberaron a Judá para que regresara a casa, y unos años antes de que Esdras y Nehemías asumieran la tarea de reconstruir el templo. De manera que, en relación con Joel, se estima que Zacarías profetizó alrededor de 250 años después de lo que estamos leyendo en el libro de Joel. El tema tratado en esta parte del libro de Zacarías es la súplica a Dios para que cumpliera la profecía que ya había sido dada de que Jehová restauraría a Judá, porque hasta ese momento no había sucedido. Lo que quiero resaltar es el alto grado de celo y cuidado de Dios por Judá y Jerusalén, el pueblo, la tierra y el templo. Y por otro lado, en este mismo pasaje, el Señor declara que está creciendo su ira hacia las naciones, es decir, las naciones gentiles, que simplemente empeoraron el sufrimiento de Israel. El mensaje y el principio de este pronunciamiento se aplica a nosotros en la era moderna, tanto como a las naciones del siglo VI a.C. También se aplica especialmente a la iglesia constantiniana, la iglesia moderna, que ha afirmado durante 1600 años que ella es la asamblea representativa de creyentes que Yeshua comenzó. Sin embargo, yo diría que esa afirmación debe ser reexaminada. ¿Por qué hago esta declaración tan fuerte? Es porque es la verdad. Lo hago porque hay que sonar la alarma, a pesar de que muchos harán oídos sordos y responderán como lo hicieron los residentes y líderes de Judá, y antes en Efraín y Israel, según lo que leemos en Oseas, Amós y Joel. Ellos también creían sinceramente que sus doctrinas hechas por el hombre se habían convertido en la nueva verdad, y que la palabra misma de Dios era menos importante o relevante para ellos. Los principios fundamentales de la iglesia moderna dan un giro completo a lo que estamos leyendo en Joel y en los otros profetas que he citado en nuestro estudio. El cristianismo de Constantino se basa en la creencia de que las bendiciones de la restauración de Israel han sido transferidas a los cristianos gentiles, que Israel ha perdido en forma permanente el favor de Dios, y que junto a esa pérdida de favor, todo el sistema de justicia y el código moral que Jehová estableció para ellos, la ley de Moisés, también ha sido rescindido. Y sospecho que, sin saberlo, los cristianos en general se han vuelto cómplices de las naciones en su maltrato a Israel, a pesar de que hay una parte de la iglesia que al menos ha decidido ser amigable con Israel de alguna manera. Una y otra vez leemos en la Biblia sobre el gran celo y el favor de Dios, sobre lo mucho que Dios estima a Judá y Jerusalén. Leemos sobre la promesa de que no solo los restauraría, sino que también esas bendiciones se desbordarían como nunca antes. Y que además el asiento del gobierno celestial, desde el cual Yeshua eventualmente gobernará y reinará, estará en Sión, es decir, en Jerusalén. Lo que leemos, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, es que al final las naciones y aquellas personas que apoyan a esos gobiernos en su desaprobación y maltrato de Israel, recibirán la ira y el enojo de Dios. Iglesia, si estás escuchando,
¿De verdad crees que la profesión de fe en Jesús te exime de esa promesa de Dios de castigar a aquellos que se unen al maltrato de su pueblo elegido? ¿En serio? ¿Cómo podemos saber de qué lado estamos y cómo juzga Dios en este asunto? Leyendo los profetas. Los profetas dejan muy en claro que para las personas del siglo XXI, nuestra postura en dos situaciones es el mejor indicador para saber si estamos del lado de Dios o si no lo estamos. Insistes en que los judíos deben renunciar a su judeidad para unirse a la asamblea de creyentes gentiles que siguen a Yeshua. ¿Apoyas la idea de una solución de dos estados o cualquier resolución política sobre el estatus de la Tierra Santa que pueda surgir y proponga dividir esa tierra y darle una parte de ella a los enemigos de Israel, a los que adoran a un Dios falso? Si es así, adivina qué, estás del lado de las naciones y serás juzgado según esa postura. Y sufrirás lo que las naciones van a sufrir. Y si crees en lo que Joel, Zacarías y otros les están diciendo a quienes se toman el tiempo de leer y escuchar, entonces el próximo dilema que muchos enfrentarán es: ¿qué haré al respecto? ¿Tienes la intención de quedarte y luchar por una reforma dentro de tu denominación? ¿O te separarás de ella y buscarás una congregación que quiera reconocer la palabra de Dios como verdadera y relevante desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Qué vas a hacer? Mi consejo es que, a menos que seas un líder de muy alta jerarquía, con suficiente influencia, que siquiera posibilite hacer alguna reforma dentro de tu denominación, Dios le dice al resto de las personas algo muy simple, algo muy directo, en el libro de Apocalipsis, que no es una profecía tan antigua como otras. Pero en Apocalipsis capítulo 18, versos del 1 al 5, dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Tenía gran autoridad. La tierra fue iluminada por su esplendor. Él clamó con potente voz: ¡Ha caído Babilonia la grande! Se ha vuelto una casa de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de Dios causada por su prostitución. Sí, los reyes de la tierra se prostituyeron con ella, y de su amor desenfrenado por el lujo, los hombres de negocios del mundo se han enriquecido. Y oí otra voz del cielo que decía: Pueblo mío, salid de ella, para que no participéis de sus pecados, para que no seáis infectados por sus plagas, porque sus pecados se amontonan hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus crímenes. Así que yo les pido algo, y creo que esa es la instrucción de Dios para ustedes, dada por sus profetas. Es una instrucción de autopreservación. Si finalmente reconocemos que nuestra casa de adoración podría no estar haciendo lo que Dios dice que debemos hacer, no se nos exhorta a quedarnos y luchar, sino a salir de ella, pueblo mío. Corran, huyan. Aléjense lo más posible de ella sin mirar atrás, no sean como la esposa de Lot. Apártense de eso y busquen la antigua fe bíblica como lo enseñan Moisés, los profetas, Yeshua y los apóstoles. Y dado que tengo la fuerte sensación de que en este punto de la historia humana hemos cruzado el umbral de los tiempos finales, o al menos llegamos allí, vale la pena recordar algo que es muy doloroso de admitir. Y es algo que varios líderes de la iglesia han reconocido durante siglos.
Al menos una parte del mundo cristiano será visto por Dios como miembros de la Babilonia simbólica del libro de Apocalipsis, a pesar de que insistan en que no lo son. Y esos miembros recibirán la ira de Dios. Algunos creyentes profesos, quién sabe cuántos, serán dejados atrás, como lo presenta la novela de Tim LaHaye de manera tan definitiva. Yeshua advierte sobre esto de la manera más dramática. Mateo 7, comenzando en el verso 20, dice: «Por sus frutos los conocerán». ¿Él dijo que los conocerán por lo que dicen? ¿O por lo que profesan? Aquí leemos: «Por sus frutos los conocerán». No todo el que me dice, «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre?». Entonces les diré a la cara: «Nunca les conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad». Así que todo el que oye mis palabras y las pone en práctica será como un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca. La lluvia cayó, los ríos se desbordaron, los vientos soplaron y azotaron esa casa, pero no se derrumbó porque estaba fundada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica será como un hombre estúpido que construyó su casa sobre la arena. Uf. Así como Joel y los otros profetas hablan con franqueza solo a aquellos que creen en Jehová, Dios de Israel, ¿acaso no podemos ver que Jesús está hablando solo a aquellos que abiertamente afirman creer en Él? Solo a ellos les habla aquí. ¿Quién más que los que dicen seguir a Yeshua profetizarían, lo que en esa época significaba enseñar, en su nombre? ¿Quién más? Pero él no se detiene allí. Él dice que al llegar a entender lo que está enseñando, a continuación debe haber una transferencia de la creencia interna a la acción externa. Los que no hacen acciones concretas, él los describe como aquellos que son estúpidos. Porque aunque conocen la verdad, continúan basándose en falsas doctrinas que él llama fundamento de arena, para que los salven, es decir, en doctrinas que no son la verdad. Normalmente, se suele pensar que la Babilonia simbólica del libro de Apocalipsis, y por tanto, esos creyentes en particular que Cristo está rechazando, son los del catolicismo. Sin embargo, pensar así es muy hipócrita porque la realidad es que el 95% de las doctrinas fundamentales del protestantismo son doctrinas católicas. Yo diría que las principales diferencias son que los católicos tienen un papa y el culto a María es parte de su tradición, pero el antisemitismo subyacente, el prejuicio incorporado contra el pueblo judío, la insistencia explícita de que los judíos están malditos y sus bendiciones han sido transferidas a los gentiles, y que los judíos están bajo un sistema de justicia divina y los gentiles bajo otro, todo eso ha sido transmitido e infundido hacia la mayor parte del cristianismo protestante y ortodoxo, aunque a veces sea de manera sutil y no necesariamente se proclame a viva voz desde el púlpito. El oráculo de Dios para Joel es históricamente sobre los israelitas, que dicen ser el pueblo de Dios, pero sus acciones y sus creencias difieren mucho de las instrucciones bíblicas de Dios para ellos.
Desafortunadamente, la mayoría de ellos no tomaba esa advertencia en serio, e incluso luchaban contra los que intentaban volver a la verdadera fe. No puedo enfatizar lo suficiente que esto aplica a nosotros hoy en día tanto como a los antiguos israelitas, porque así es como funciona la profecía bíblica. Una de las razones por las que en clases de la Torá emprendimos el estudio de los 12 profetas menores a profundidad es para hacernos más conscientes de nuestra situación y dejar de ser estúpidos, como advirtió Yeshua. Entonces, a medida que estudiamos el libro de Joel, identifíquense dentro del grupo al que el buen profeta está hablando, porque ahí estamos. Como dicen, al que le quede el saco, que se lo ponga. Bien, volvamos a leer una parte del capítulo 2 de Joel. Joel capítulo 2, empezando por el verso 18. Entonces Adonai se llenará de celo por su tierra y tendrá compasión de su pueblo. Así responderá Adonai a su pueblo: les enviaré grano, vino y aceite de oliva, lo suficiente para satisfacerlos, y ya no los haré objeto de escarnio entre los goyim, las naciones gentiles. No, alejaré al del norte muy lejos de ustedes, y lo echaré a una tierra que es desolada y estéril, con su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Su hedor y su podredumbre ascenderán, porque ha hecho terribles cosas. No temas, oh tierra, alégrate, regocíjate, porque Adonai ha hecho grandes cosas. No teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, los árboles han dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Alégrense, pueblo de Sión, regocíjense en Adonai su Dios, porque Él les ha dado la cantidad adecuada de lluvia en el otoño. Hace que la lluvia caiga para ustedes, las lluvias de otoño y primavera. Esto es lo que hace primero. Y las eras se llenarán de grano, y los lagares rebosarán de vino y aceite de oliva. Les restauraré los años que comió la langosta, la oruga, el pulgón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse, y alabarán el nombre de Adonai su Dios, quien ha hecho maravillas con ustedes. Entonces mi pueblo nunca más será avergonzado, y conocerán que estoy con Israel, y que soy Adonai su Dios, y que no hay otro. Entonces mi pueblo nunca más será avergonzado. El oráculo de Dios está redactado de tal manera que debemos entender que la compasión y la misericordia que Él tendrá en el futuro sobre Judá y Jerusalén se basa en la respuesta positiva de los sacerdotes, a quienes se les dice que vayan a sus puestos y oren por misericordia. En casi todas las versiones en inglés de la Biblia, los tiempos verbales están expresados de manera incorrecta. Verán, la sintaxis del texto hebreo original requiere que, si el tiempo imperfecto, que indica una acción incompleta, aparece junto a lo que se llama vav, consecutiva, eso indica que la acción descrita debe tomarse como algo que ya ha sucedido. En otras palabras, este pasaje debe leerse no como algo que eventualmente sucederá, sino como algo que ya ha sido decidido en el cielo y, por tanto, en términos espirituales, ya ha ocurrido. Así es como deberíamos leer Joel 2:18. Entonces el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo compasión de su pueblo. ¿Ven la diferencia? Lo que Joel está diciendo es que para el momento en que él declara esta profecía, comienza el proceso de su cumplimiento. Respecto a esto, quisiera recordarles un principio importante de la profecía bíblica en general. Todo lo que Dios ha decidido en el cielo
es traído a este mundo físico y puesto en marcha cuando sus profetas lo declaran. Así es como funciona. Entonces, lo que venga después de que la profecía es entregada por un profeta no es más que la larga serie de eventos que están diseñados para hacer avanzar las cosas para que esta profecía alcance su pleno cumplimiento en nuestro mundo físico. La promesa que Dios le hace a Judá incluye este equilibrio continuo o conexión del pueblo y la tierra. El uno sin el otro es algo incompleto. Dios ve la tierra de Israel y el pueblo de Israel como una unidad orgánica. Por tanto, en la ira de Dios, cuando Israel es removido de la tierra deja de producir. Pero en el verso 19, con la restauración de Israel, la tierra comienza a producir de nuevo en abundancia, casi de manera milagrosa. Una de las varias razones por las que insisto en que todos los creyentes necesitan hacer al menos una peregrinación a Israel es para ver personalmente cómo esa tierra es increíblemente productiva, lo que prueba la literalidad de las profecías de Dios y su cumplimiento. Antes del regreso del pueblo de Israel, a mediados del siglo XX, la tierra que antes pertenecía a Israel se había convertido en un terreno árido, desprovisto de vegetación. Millones de árboles habían sido talados porque los ausentes propietarios árabes habían aplicado un impuesto sobre los árboles a los árabes y beduinos migrantes que se habían mudado a la zona. Así que los migrantes destruyeron los árboles para evitar pagar el impuesto. El fértil valle de Ula en el norte se había convertido en poco más que un pantano infestado de mosquitos. En el área que rodeaba a Galilea solo había rocas y maleza. Los desiertos eran estériles, pero hoy todo eso ha cambiado, e Israel se ha convertido nuevamente en un exportador neto de productos de altísima calidad a nivel mundial. En esta nueva realidad de Israel, ellos ya no serán fuente de reproche, ya no serán el hazmerreír de las naciones. Más bien serán envidiados, lo que de hecho ha sucedido. Por supuesto, junto con la envidia vienen los celos y las recriminaciones de aquellos que odian a Israel o niegan el concepto de Israel como un pueblo apartado y especialmente bendecido. El origen de estos celos y recriminaciones se expresa en el versículo 20, cuando se habla de la nación o naciones del norte, enemigos de Israel, que Dios arrojará a un desierto sin agua. ¿Esto habla de una nación específica? Probablemente no, debido a que Israel limita con el mar Mediterráneo al oeste y con el desierto al este. Las invasiones casi siempre venían del norte. Obviamente, las invasiones de Asiria y Babilonia vinieron del norte. Los profetas Jeremías y Ezequiel en particular hablan de invasores que vienen del norte. Ezequiel 38 del 1 al 6. La palabra de Adonai vino a mí: ser humano, vuelve tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Meshech y Tubal, y profetiza contra él. Di: así dice Adonai Elohim: estoy contra ti, Gog, príncipe de Meshech y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos bien equipados, una gran horda con pavés y escudo, todos empuñando espadas. Parás, Etiopía y Put están con ellos, todos con escudo y casco. Gomer con todas sus tropas, la casa de Togarmá, en la parte remota del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Jeremías 1, del 13 al 16. Por segunda vez vino a mí la palabra de Adonai, diciendo: ¿qué ves?
Respondí, veo una olla que se vuelca desde el norte, sobre un fuego avivado por el viento. Y Adonai me dijo, desde el norte la calamidad irrumpirá sobre todos los que viven en la tierra, porque llamaré a todas las familias en los reinos del norte, dice Adonai, y vendrán y se sentará cada uno en su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a sus muros, a todo alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad al abandonarme, ofreciendo incienso a otros dioses y adorando la obra de sus manos. Hay otras menciones en la Biblia de naciones y ejércitos que vienen del norte, pero querer ser demasiado específicos al identificar quiénes son ellos, en términos modernos, es algo que tal vez está fuera del alcance y muy lleno de especulación, como para intentarlo. Aquí en Joel, el término los del norte o el del norte es más bien un término generalizado para cualquier invasor, ya que los invasores de Israel y Judá, por razones geográficas, casi siempre vinieron del norte. Y se nos dice que lo mismo pasará en la batalla final de la Guerra Santa de Armagedón. Dios dice que el enemigo será forzado a ir hacia los mares oriental y occidental, y el olor de la descomposición de los innumerables cuerpos de los soldados enemigos muertos ascenderá a Dios, así como el olor de la corrupción de estas naciones del norte ascendió a Dios. La frase final en este verso, porque ha hecho terribles cosas, es un poco desconcertante. ¿Quién o qué es eso que ha hecho esas cosas terribles? Quizás como este pasaje alienta a Israel a alegrarse por el giro de los eventos a su favor, debemos asignar esas cosas terribles no a un algo, sino a Jehové Dios. Entonces, la idea es que la destrucción que hace Jehové de los invasores del norte se debe a la corrupción de ellos, y esta destrucción debe venir directamente de las manos de Dios, porque solo Él podría lograr algo tan grande. De hecho, los versos 21 al 23 juntos conforman un llamado a regocijarse. En esos versículos, Joel llama a la tierra, a los animales domésticos y salvajes, y al pueblo de Judá a alabar a Dios por lo que ha hecho por ellos. Hemos leído sobre lo mucho que sufrió el suelo por la invasión de langostas y la sequía. Las bestias salvajes y domésticas del campo sufrieron porque las plantas y pastos de los que se alimentaban habían sido destruidos. El pueblo sufrió debido a los desastres causados por las langostas y la sequía. Tal como la tierra, los animales y el pueblo sufrieron juntos, también se regocijan juntos cuando la tierra produce en abundancia y se restaura su shalom. El verso 23 es en realidad un poco controvertido. En la mayoría de las Biblias se interpreta que el texto hebreo de este verso habla de la lluvia. Sin embargo, algunas versiones traducen la intención del texto hebreo no como lluvia, sino como maestro. La palabra hebrea en cuestión es moré, y se puede traducir legítimamente como lluvia y como maestro. Comparemos lo que dicen dos versiones de la Biblia. En la Biblia completa judía dice Joel 2:23, «Alégrate, pueblo de Sión, regocíjense en Adonai su Dios, porque Él les ha dado la cantidad adecuada de lluvia en el otoño, hace que la lluvia caiga para ustedes. Las lluvias de otoño y primavera, esto es lo que hace primero». En la versión literal de Young en inglés se lee, «Y vosotros hijos de Sión, regocijaos y alegraos en Jehová vuestro Dios, porque Él os ha dado al Maestro por justicia, y os ha hecho descender agua en rocío y recogida en el principio». Entonces, en un caso es lluvia, que desciende de arriba, y en otro caso es un maestro de justicia. Es interesante que en la sociedad de Qumran, que produjo los rollos del Mar Muerto, predijeron que en los tiempos finales vendría un maestro de justicia.
¿De dónde sacaron esa idea? En la superficie, uno podría pensar que los escritores de los rollos del Mar Muerto, los esenios, tomaron la idea de aquí de Joel y de Oseas, donde se usa la misma palabra de manera similar. Pero a decir verdad, ningún documento de los esenios dice que de ahí surgió la idea. Es muy difícil saber exactamente de dónde surgió su interpretación de un maestro de justicia, o si vino de sus mentes, incluso como inspiración divina. Sin embargo, en los documentos de los rollos del Mar Muerto de Qumran, el maestro de justicia se menciona como un personaje central, y a veces se relaciona con el advenimiento de un Mesías. Muchos comentaristas creen que esto se refiere a la lluvia, no a un maestro, porque antes leímos sobre las condiciones de sequía que ahora se estaban revirtiendo. Y como Joel habla... Bueno, déjenme retomar la idea. Creo que hay una tercera posibilidad que refleja bien la dinámica subyacente de la mayoría de las profecías. Es lo siguiente. Dado que Joel habla de bendiciones espirituales y materiales que se avecinan para Judá, entonces puede ser que necesitemos traducir la palabra moré como el maestro de justicia en la primera parte del versículo. Y luego la otra parte del mismo versículo, la misma palabra se refiere al fenómeno de la lluvia como tal. Es decir, las bendiciones espirituales del Mesías primero, y más tarde, las bendiciones materiales de la lluvia sobre el suelo. No quiero dedicarle más tiempo a esto porque el significado es demasiado ambiguo como para ser rígidos al respecto. El verso 24 es casi igual al verso 19 cuando habla de que la tierra produce en abundancia. Se mencionan los tres alimentos básicos domésticos: el grano, el jugo de las uvas o el vino, y el aceite de oliva. Y luego en el siguiente versículo se expresa de manera muy interesante que esta nueva abundancia no es más que una compensación, noten eso, que se da en retribución por los años de escasez que causaron los 4 ataques de langostas. ¡Qué interesante! Esa retribución es una recompensa al pueblo por su sufrimiento, por así decirlo. Hay una idea muy similar en el libro de Levítico, donde se da una lista de maldiciones contra Israel por no obedecer a Dios. Pero esta en particular habla de una retribución, en términos de beneficiar a la tierra y no al pueblo. Aunque si la tierra y el pueblo están interconectados, entonces es obvio que el pueblo también se beneficiará. Pero oigan esto, es interesante. Levítico 26, 31 al 35. Dejaré en ruinas vuestras ciudades y desolaré vuestros santuarios, para no oler vuestros aromas fragantes. Asolaré la tierra, y vuestros enemigos que habitan en ella se asombrarán. Os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos de vosotros. Vuestra tierra será asolada, y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Entonces, por fin, la tierra gozará de sus Shabbats. Mientras esté desolada y vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará, y se le retribuirán sus Shabbats. Sí, mientras esté en desolación, tendrá descanso, el descanso que no tuvo en vuestros Shabbats, cuando habitabais en ella. Bien, básicamente este pasaje de Levítico dice que una de las razones por las que Israel será expulsado de la tierra es porque ignoraron los ciclos de 7 años de los años sabáticos. Es decir, según la ley de Moisés, la tierra debe ser labrada, plantada y cosechada durante 6 años consecutivos, pero en el 7º año debe dejarse descansar, para darle a la tierra su descanso sabático. Por tanto, cuando Israel estaba en el exilio,
Fue así como la tierra, irónicamente, pudo tener los años de descanso o años sabáticos que debió haber tenido, pero no le habían dado, debido a la desobediencia de Israel. Eso es interesante. Noten nuevamente cuán conectados están el pueblo de Israel y la tierra de Israel. La primera mitad del versículo 26 es bastante sencilla. La restauración de las bendiciones será tan sorprendente y aparentemente imposible que el pueblo estallará espontáneamente en alabanzas a Dios, en lo que es una completa reorientación de sus antiguos caminos de infidelidad a la obediencia y a la justicia. Sin embargo, las palabras finales del versículo no son tan claras como se ve en las muchas maneras en las que ha sido traducidas al inglés. Mientras que en la Biblia completa judía dice, entonces mi pueblo nunca más será avergonzado, la King James en inglés dice, entonces mi pueblo nunca será avergonzado. Y la traducción literal de Young dice, y no avergonzado es mi pueblo hasta la era. La diferencia radica en cuánto tiempo durarán estas bendiciones después de que Dios las haya restaurado. En una versión se dice que es para siempre, otra que es por tiempo indefinido. Podría ser cualquier periodo de tiempo. La tercera versión lo pone en términos de no avergonzados durante lo que se llama la era actual. El problema es que si nunca más o hasta el final de la era actual es lo que se está visualizando, entonces este verso tiene que estar hablando del evento futuro y final de los tiempos finales. Si no es así, entonces podría ser algo que dure solo un tiempo y habrá otro cumplimiento de eso más tarde. Si se trata de los tiempos finales, nuevamente tenemos una combinación de cumplimientos proféticos que Joel visualiza tanto en el futuro cercano como en el futuro lejano. Creo que se trata exactamente de eso. Judá regresará de su exilio en Babilonia y la tierra volverá a florecer. Se les permitirá permanecer en la tierra desde alrededor del 500 a.C. hasta el 70 después de Cristo, cuando los romanos los desalojarán y los exiliarán por voluntad de Dios. Entonces la tierra volverá a dejar de producir. A Israel no se le permitirá regresar a la tierra sino hasta el año 1948. Cuando renació el moderno Estado de Israel, después de lo cual nunca más serán desalojados y exiliados. Y esta es una promesa para siempre. Ezequiel habla con elocuencia sobre ese momento de la promesa para siempre. Y es el tiempo que estamos viviendo justo ahora. Justo ahora. La prueba de eso es el regreso primeramente de Judá, los judíos, a la tierra después del exilio romano de hace 1900 años. Y últimamente, en el siglo XXI, el regreso de Efraín e Israel, también conocidas como las 10 tribus perdidas, a la tierra desde su exilio asirio de hace 2700 años. Abran sus Biblias. Quiero que me acompañen a leer Ezequiel 37. Me gusta leer esto cada 2 semanas. Es una profecía magnífica. Ezequiel capítulo 37. Leámoslo juntos. Con la mano de Adonai sobre mí, Adonai me llevó en su espíritu y me puso en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Me hizo pasar alrededor de ellos. Había tantos huesos en el valle y estaban tan secos. Me preguntó, ser humano, ¿pueden vivir estos huesos? Respondí, Adonai Elohim, solo tú sabes eso.
Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, oíd lo que Adonai tiene que decir. Así dice Adonai Elohim a estos huesos. Yo haré que el aliento entre en vosotros y viviréis. Os pondré tendones, haré crecer carne sobre vosotros. Os cubriré con piel y pondré aliento en vosotros. Viviréis y sabréis que yo soy Adonai. Así que profeticé según lo ordenado. Y mientras profetizaba hubo un ruido, un sonido de traqueteo. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en su lugar correcto. Y mientras observaba, les crecieron tendones, apareció carne y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Luego me dijo, profetiza al aliento, profetiza ser humano. Di al aliento que Adonai Elohim dice, ven de los cuatro vientos aliento, y sopla sobre estos muertos, para que puedan vivir. Así que profeticé según lo ordenado, y el aliento vino a ellos. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un gran ejército. Luego me dijo, ser humano, estos huesos son toda la casa de Israel, y están diciendo, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza se fue, hemos sido cortados del todo. Por tanto, profetiza, diles que Adonai Elohim dice, mi pueblo, abriré vuestras tumbas, y os haré subir de ellas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Adonai, cuando abriere vuestras tumbas, y os sacare de vuestras tumbas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Adonai, lo he dicho, y lo he hecho, dice Adonai. La palabra de Adonai vino a mí. Tú, ser humano, toma un palo y escribe en él, a Judá, y los que son sus compañeros entre el pueblo de Israel. Luego toma otro palo y escribe en él, a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel que son sus compañeros. Finalmente júntalos en un solo palo, para que sean uno en tu mano. Y cuando tu pueblo te pregunte qué significa todo esto, diles que Adonai Elohim dice esto. Tomaré el palo de José que está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que son sus compañeros, y los uniré al palo de Judá, para que sean un palo y serán uno en mi mano. Y los palos en los que escribieres estarán en tu mano mientras miran. Y les dirás, Adonai Elohim dice, tomaré al pueblo de Israel de entre las naciones donde han ido, y los reuniré de todos lados y los traeré de nuevo a su tierra. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Ya no serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Nunca más se contaminarán con sus ídolos, sus cosas detestables u otras transgresiones, y los salvaré de todos los lugares donde han vivido y pecado. Y yo los limpiaré para que sean mi pueblo, y yo sea su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Vivirán según mis ordenanzas y guardarán y observarán mis reglas. Vivirán en la tierra que di a Jacob mi siervo, donde vivieron vuestros ancestros. Vivirán allí, ellos, sus hijos y sus nietos, para siempre. Y David mi siervo será su líder para siempre. Haré un pacto de paz con ellos, un pacto perpetuo. Les daré, aumentaré su número y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi hogar estará con ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Adonai, que santifica a Israel, cuando mi santuario esté con ellos para siempre. Joel y Ezequiel se alinean perfectamente. El libro de Ezequiel amplía enormemente lo que escribió Joel. Lo que Ezequiel había descrito nunca antes había sucedido en la historia, pero está sucediendo ahora, en el Israel moderno. Entonces, lo que estamos presenciando con nuestros propios ojos es lo que Ezequiel y Joel habían declarado. Tenemos la seguridad de que ahora que todas las tribus están regresando y la tierra está casi toda bajo la posesión de Israel, nunca más serán expulsados de ella por Dios. Y la única razón por la que ocurrieron esos eventos en la historia, en los que fueron invadidos y expulsados, fue porque Dios guió a ciertas naciones a hacerlo. Porque de lo contrario, ninguna nación o imperio habría logrado expulsarlos, ya que Jehove era su protector, y él no puede ser derrotado.
Respecto a esto, tanto Israel como los seguidores de Yeshua que aman a Israel pueden sentirse tranquilos. Sin embargo, gran parte de la iglesia moderna quiere que Israel sea expulsado de una porción de la tierra, especialmente de Cisjordania, lo que en un tiempo se llamó Samaria. Ellos quieren que la mitad de Jerusalén le sea quitada a los judíos y entregada a los palestinos árabes en concesión a las demandas de los musulmanes de todo el mundo, creyendo que este es el camino justo y equitativo hacia una paz duradera en el Oriente Medio. La mayor parte de los judíos en Estados Unidos y casi la mitad de los judíos en Israel también quieren que eso suceda. Quiero que todos me escuchen, por favor. Solo recuerden que la palabra palestinos no es más que la traducción griega de la palabra hebrea plishtim, que en español es filisteos. El emperador romano que destruyó el templo renombró el territorio para avergonzar a los judíos. Es decir, cambió el nombre de Israel al de su acérrimo enemigo histórico, Filistea. Por tanto, cualquier momento o evento previo a la destrucción del templo en toda esa historia anterior no tiene nada que ver con lo que dice la segunda mitad de Joel 2:26, ni con lo que describe Ezequiel 37. No es posible. Sin embargo, desde 1948, hemos entrado en ese periodo de tiempo y somos muy privilegiados por vivir en un tiempo como este. Los antiguos profetas habrían dado cualquier cosa por ver este tiempo. El verso 27 es el último verso del capítulo 2, que finaliza diciendo que debido a lo que Jehová ha dicho, entonces Israel sabrá que Él realmente es su Dios y no hay otro a quien recurrir. Y se repite la promesa de que Israel nunca más será avergonzado por ser expulsado de su propia tierra por su propio Dios. El siguiente capítulo de Joel, el capítulo 3, comienza con unas palabras que nos explican que las intervenciones de Dios en la historia y el destino de Israel y el mundo no están suspendidas para nada. Esas palabras son, después de esto. La próxima semana estudiaremos Joel capítulo 3 y descubriremos las cosas emocionantes que suceden después de esto. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite torahclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.